compartir esta palabra en la cual Dios nos ha invitado en cómo tenemos que ser agradecidos con Dios, cómo yo puedo bendecir a Dios en cada momento. Y una de las cosas que nosotros vimos la semana pasada fue que muchas veces hemos tomado como una costumbre el que Dios bendiga nuestras vidas. Siempre estamos esperando de que Dios venga y nos bendiga. Y eso es algo muy común. ¿Y por qué digo que es común? Porque es muy normal que nosotros como seres humanos y como personas naturales queramos el mejor que se nos dé antes de dar. Dígame, porque estamos en la misma. ¿Sí? Explícame que no es así. A todos nos gusta que nos den. ¿O no es así? Pero cuando vamos a la palabra, Dios nos lleva a algo diferente, a la lógica de Él, cuando dice que es mejor dar que recibir. Entonces ahí uno empieza como, ya, tomamos una parte de la palabra y lo hacemos presente sobre nuestras vidas, pero otra como que nos cuesta el poder realizarlas. Entonces lo que nosotros vimos en esa oportunidad, vimos que tenemos esa costumbre en que Dios venga y bendiga nuestras vidas, y eso un poco lo que nos hace es olvidar que es nuestra responsabilidad en que yo o usted sea agradecidos con Dios por lo que Él nos da. Y muchas veces nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. Y un poco lo que las hermanas aquí representaban, en que queremos una Coca-Cola más grande cuando lo que Dios te quiere dar es la más pequeña. Y muchas veces no lo entendemos y no lo comprendemos porque como seres humanos somos así, en que cuando a nosotros se nos está dando algo, inmediatamente empezamos a mirar para el lado. Y se lo voy a un poco a graficar. Y pasa muchas veces cuando se da, es que cuando usted ve que a alguien se le dio y a usted no se le dio, ¿qué es lo que pasa con usted que no se le dio? ¿Ah? ¿Se siente mal o queda mirando? Celos. No vengo preparado, pero vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer algo aquí entonces, mira. Yo le voy a dar esto a la hermana, tómenos, eso es para usted. Pero a ustedes no les voy a dar nada, solamente a ella. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes sienten ahora hacia ella? ¿Cierto? Y lo más seguro es que van a estar mirándola todo el mensaje, hermana. ¿Cuándo se la va a poner en la boca? Y puede suceder lo mismo si yo se la doy a ella. ¿Cómo se sentirá la hermana Dulce, la hermana Matilde ahora si no les doy? Pero como quiero tener las buenas ustedes siempre conmigo, mire. Porque no me conviene tenerlas malas, Pero es la verdad. Y si yo empiezo a darle a ustedes, bueno, no es para ustedes, para el bebé. Porque no puedo dejarla con ganas. Y acá tenemos a alguien más, mire. No puedo, porque después el bebé nace ahí. Antes, hermana, me dice, ¿por qué no me diste un dulce? ¿Ah? Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Con esta demostración, un poco lo que pasa es que inmediatamente cuando a alguien se le da y a los demás no se le da, ahora, no vayan a sentir nada por la hermana, no tienen no culpen a la hermana, sino que es algo ejemplar, ilustración. Pero pasa eso, porque estamos acostumbrados a que siempre se nos dé. Y cuando a alguien se le da, inmediatamente empezamos a mirarlo, ¿por qué ellos y no yo? Esa es la pregunta. Están calladitos. Pero pasa esas situaciones adversas en la vida de las personas. Entonces cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, un poco lo que hace esta área, que cuando siempre estamos acostumbrados a que se nos dé, nos olvidamos de ser agradecidos con Dios en pequeñas cosas de la vida. En pequeñas cosas de la vida. Que posiblemente las hermanas recibieron un caramelo, ellas, ¿cierto? Y usted no lo recibió. Pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Eso no quiere decir de que Dios no tenga una bendición para tu vida. Pero independiente de lo que Dios te pueda dar, la responsabilidad es, y donde Dios nos quiere llevar, es qué es lo que tengo yo para darle a Él. En que yo le digo al Señor, dejo de pedirle a Dios, en cada momento que vengo en mi oración, es decir, Señor, dame, sino que ahora yo le digo, Señor, ahora te vengo a dar. Te vengo a dar mi corazón, te vengo a dar mis emociones, te vengo a dar mis pensamientos, te vengo a dar mis actitudes, te vengo a dar el todo de mi vida. Señor, recíbelo. Es para ti, Señor. ¿Cómo se debe sentir el corazón de Dios en ese momento? Entonces, cuando vemos esa situación, una de las cosas que nosotros vimos
En que el Señor entonces lo que hace en ese agradecimiento, en que todos nosotros tenemos que ser agradecidos en todas las cosas de la vida, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y cuando Dios nos invita a ser agradecidos en todo, diga conmigo, agradecido en todo, en ese todo de Dios significa todo, es la lógica. Pero muchas veces el carro se quedó sin gasolina. Muchas veces no alcanzamos a llegar al fin de mes. Muchas veces no comimos en la mesa lo que queríamos comer. Entonces, ¿cómo podemos colocar la lógica de Dios en ser agradecido en todo cuando mis emociones en ese momento están diciendo ¿por qué los demás sí y por qué yo no yo? ¿Por qué no yo? No lo puedo hacer. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, una de las cosas primeras que Dios nos llevaba, y lo vimos la semana pasada, ¿cuál era? La gratitud de labios. Diga conmigo, gratitud de labios. ¿Y qué es lo que existe en la gratitud de labios? En que cuando nosotros leemos el Salmo 145, incluyendo el Salmo 145 y los siguientes 5 que vienen, encontramos nosotros, los anteriores al 145 son de oración, ¿se acuerdan? Lo leyeron en casa, ¿cierto? Así como, ¿ah? Bueno, si no lo hizo, léalo, el del 145, el 144, para atrás, léalo, son de oración. Pero el 145, para terminar los salmos de David, encontramos algo maravilloso que son de alabanza, de gratitud, de exaltación a Dios. Y dentro de ello lo que nosotros encontramos, la alabanza que encontramos, la alabanza por la justicia de Dios, la alabanza por el favor de Dios, la alabanza, ¿cierto?, en que toda la creación tiene que alabar a Dios, la alabanza incluso de un pueblo que tenía que alabar a Dios, y terminaba en el Salmo 155 con una alabanza, en el Salmo 150, ¿cierto?, con una alabanza maravillosa en que dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Termina y cierra, ¿cierto?, ese fin del libro del salmista, ¿cierto?, con una situación en que todos los que respiramos tenemos que tener un sentido de responsabilidad, que es alabar a Dios. Hago conmigo así. Todos nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo. Entonces, después que vimos como punto en que nuestros labios tenían que alabarle, pero como segundo punto era bendecir a Dios, debe ser una actitud de compromiso. Diga conmigo, actitud de compromiso. Y cuando hablamos del compromiso, lo que hacía era marcar, el compromiso lo que hace es marcar mi actitud en ser agradecidos con Dios en mi larga vida en la cual Dios nos da. Significa que yo ahora vengo y tomo un compromiso de ser agradecido con Dios, pero no agradecido por lo que Dios me da hoy, y si mañana no me da, ya dejo de serlo. Significa que soy agradecido con Dios porque hoy me dio, y si mañana no me da, sigo siendo agradecido. Porque ese espíritu de agradecimiento hacia Dios lo que marca entonces es una actitud de ¿qué? Una actitud de disciplina. Diga conmigo, actitud de disciplina. Y esa actitud de disciplina, ¿dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a un nivel de intimidad con Dios. Porque lo que Dios está viendo es un corazón agradecido. ¿Cómo se siente un padre cuando los hijos, cuando aún así no le da, ellos siguen siendo buenos y siguen haciendo sus labores y siguen ayudando en la casa? ¿Cómo se siente usted como padre? Agradecido. Porque ve el desinterés de los hijos. Pero ¿cómo se siente usted como padre cuando ve solamente el interés de los hijos? Ah, si tú me das, yo lo voy a hacer, ¿no? Si tú no me das, entonces no lo hago. Entonces dejas de ser un buen padre porque el hecho que no le diste. Pero cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios, entonces ¿qué es lo que marca? Marca una actividad. Una actividad marca mi actitud de agradecimiento para con Dios en el largo plazo, en que le digo al Señor, Señor, hoy día me ha ido bien. Pero al otro día, Señor, bueno, las cosas no anduvieron bien, peleé con el supervisor, las cosas no salieron como quería en mi trabajo, pero aún así, mi espíritu que está dentro de mi vida, el Espíritu Santo, me sigue redarguyendo. Dice, no importa lo que pasó exteriormente, pero interiormente, síguete gozando en el Señor. Entonces, cuando yo me sigo gozando en el Señor interiormente, cosas empiezan. ¿Y cuál es esa? En que mi intimidad con Dios empieza a crecer. Y Dios me dice, esta persona me ama no por lo que yo le doy, me ama por lo que soy. Y dígame que eso no es diferente. Y eso se puede dar en el papel como cristiano en la parte espiritual, porque como personas naturales cuesta.
Dígame a mí, porque es verdad, cuesta hacerlo. Porque cuando no se nos da lo que nosotros queremos o los afectos que queremos, las emociones normales nuestras son afectadas. Si su esposo o esposa no le dijo hoy día, mi amor, te ves bien, y le dio cariñito, siete en el pelito, lo más seguro que el gozo del Señor le llenó esa fortaleza suya, pero si no, se vino como, y hoy día no me dijiste nada. Yo le decía a alguien conversando, esa oportunidad, ¿ha visto de repente cuando su esposa o alguien querido suyo se hace algo en el cabello y usted no se dio cuenta nunca durante toda la mañana estuvo así, se hacía así, y uno piensa que le picará la cabeza, qué pasa, y usted nunca se dio cuenta hasta el mediodía y le dijo, parece que no te diste cuenta y ya estaba así, ¿cierto? Me corté, ¿y no diste cuenta de qué? Mírame, y lo mira y la mira, no, la veo, me corté el cabello. Peor si se lo pinta, porque ella si no se dio cuenta que se pintó el cabello, es peor. Pero somos así, somos atacados nuestras emociones, pero cuando Dios nos lleva a lo espiritual, nos dice nuestras emociones nos deben atacar. Mi gratitud para con Dios, porque si no la atacasen, algo maravilloso va a suceder en tu vida y en mi vida, es que va a haber una intimidad con Dios más elevada, y mi intimidad con Dios va a ser siempre mejor. Significa que cuando te levantas por la mañana, no importa lo que esté sucediendo alrededor, porque el gozo del Señor está tan dentro de tu vida que te gozas con todas las cosas que Dios te da para tu propio corazón. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces vimos que era una disciplina, una actitud de disciplina, una actitud de compromiso, una actitud de disciplina, pero también una actitud de voto, en la cual yo hago un compromiso con Dios, en la cual me comprometo con Dios hoy, para que ese compromiso, que es lo que hace, me pueda compartir el día de mañana. Y siempre hemos aprendido en que Dios no hará nada de lo que tú no le permitas hacer. Si tú le permites a Dios obrar en tu vida, Dios lo va a hacer. Si tú no se lo permites, Él no va a hacer nada. Dios actúa de esa manera, en que lo que tú le digas, abre tu corazón. El mismo libro de Apocalipsis lo dice. Si tú abres tu corazón, Él va a entrar. De otra manera no lo hace. Entonces, cuando vemos estos dos puntos importantes, vamos a ver ahora, y va a salir en la pantalla, estos dos puntos importantes que nos quedan, el poder tratar. Y este es que mi adoración debe ser un pacto con Él. Diga conmigo, mi adoración debe ser un pacto con Él. Entonces, en ese pacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O que lo que hacemos es una promesa, ¿cierto? El prometer adorar a Dios en todo tiempo, pase lo que pase. Diga conmigo, adorar a Dios, pase lo que pase. Pero cuando vemos esta parte en decirlo, es muy fácil decirlo, pero muy difícil el poder actuarlo. Adorar a Dios, pase lo que pase, no es fácil. No es fácil. Dile a la persona que está a su lado, adorar a Dios, pase lo que pase, no es fácil. Pero tampoco es difícil. Entonces lo que nosotros vemos ahí, es que nosotros para poder entender esta adoración como pacto para Él, una de las cosas que tenemos que entender es que nuestra vida espiritual está fundamentada en un pacto con Dios. Nuestra vida está fundamentada esto, como espiritual, está fundamentada en un pacto con Dios. ¿Y qué es lo que hace ese pacto? Ese pacto lo que nos hace es poder seguir viviendo vivamente y vibrantemente a largo plazo en el gozo que Dios tiene para mi vida. ¿Me sigue? Es que como yo hago un pacto con Dios y cuando lo hago, ¿cierto? Digo, yo me comprometo a adorar a Dios, pase lo que pase en mi vida. Pero no es un pacto en que yo hago de hoy día como día domingo. Ya, Señor, hago un pacto, pero terminando el servicio, cruzas la puerta, te vas a tu casa y todo ese pacto y de compromiso con Dios se te olvidó porque los problemas fueron mayores. No es ese pacto. Es el pacto de compromiso en que yo me mantengo, que saliendo de este lugar, pase lo que pase, sigo adorando a Dios. Porque cuando vamos a 1 Corintios 11:25 y lo hacemos y lo recordamos, dice, de la misma manera después de la cena, dice, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria ¿de quién? En memoria de mí. ¿Qué es un pacto entonces? Porque aquí lo que vemos no es la copa, el pacto, sino el sacrificio de la sangre que iba a ser el milagro, ¿cierto?, para la humanidad completa en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es un pacto en sí? Un pacto es una promesa, diga conmigo, un pacto es una promesa. Pero esa promesa es una promesa que a futuro debe permanecer firme en una postura y en una convicción. Significa entonces en que yo digo, Señor, yo te voy a adorar y te voy a bendecir. Y pase lo que pase, Señor, nada me va a quitar el gozo que yo siento dentro de mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso?
Pero se lo vuelvo a decir, no es fácil. Porque así como usted dice ahora, amén, aquí, Dios te va a colocar a alguien al frente para quitarte ese gozo. ¿Lo sabías? Cuando te vayas al trabajo mañana, algo va a pasar y el enemigo también va a querer colocarte a alguien. A ver si tan gozoso y te va a querer colocar y quitar el gozo. Pero cuando vemos esta palabra que nos enseña en que cuando hacemos un pacto de Dios, no es que yo coloco cláusulas de condición a mi cumplimiento de la misma, en que digo, Señor, yo te voy a adorar y hago un pacto contigo, pero vamos a colocar algunas cláusulas. Que yo te adoro solamente el día domingo, desde las 8:30 cuando me levanto, o de las 8 hasta la 1. Después de eso, déjame. Yo te adoro ese tiempo y por casualidad, si alguna vez vengo una vez al mes, el miércoles también, Señor, y hago ese pacto contigo. No, el pacto con Dios en el gozo no tiene cláusulas. Cuando yo hago un pacto con Dios, es el mismo pacto que Él hizo con nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. No haciendo excepción de personas, dijo, yo les voy a amar, y nos amó a través de ese pacto en su sangre, y nos amó de tal manera en que dijo, yo hago un pacto con usted y los voy a amar de esta manera. Entonces, cuando hacemos un pacto con Dios, es maravilloso establecer entonces esa pauta de comportamiento en que nosotros tenemos que permanecer constante en el momento en la cual sea los acontecimientos que vengan. Y más encima aquí viene importante, porque muchas veces cuando vienen condiciones a nuestra vida, pueden venir condiciones adversas que nos van a quitar el gozo, y eso siempre puede pasar. Incluso saliendo de acá te puede pasar. Pero en esa condición es cuando tienes que decir, Señor, no me van a robar el gozo que tengo. Oh, no. Y tenía que hacer así. A mí me gustaba cuando mi mamá me decía, no. Oiga, que me decía, yo estaba chiquito, como cuando veía ese dedo como reloj, decía, oh, pero decía, no. Se gozaba mi mamá diciendo así, pero anyway, algo entre paréntesis. Pero cuando nosotros vemos esta situación, ese es el pacto que David hizo como compromiso a Dios. Y si uno va a estudiar la vida de David, que le hemos estudiado muchas veces, uno se da cuenta del corazón que David tenía desde pequeño, en su adolescencia, en su reinado. Pero una cosa que nos va a enseñar al final, y lo vamos a ver más adelante, pero algo que nos va a ver, punto número B, es que lo que trae esta adoración, ¿cierto?, es el futuro de algo que ningún ser humano puede acontecer. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Usted no sabe si su gozo, cómo va a ser controlado, o de qué manera va a ser, ¿cierto?, activado, o de qué manera se va a gozar. Es imposible saber el futuro. Pero una de las cosas que podemos mirar en nuestra vida constantemente es poder predecir un poco la certeza de las cosas que se pueden venir sobre nuestra vida. ¿Y cuáles son esas certezas que nosotros podemos saber que pueden venir en el día de mañana? Una de ellas es que van a haber cosas buenas y van a haber cosas malas. En la lógica. Van a haber cosas buenas y van a haber cosas malas. Van a haber momentos de alegría, como también van a haber momentos de tristeza. Como también van a haber momentos de victoria, como van a haber también derrota. En que van a haber momentos de abundancia, como también van a haber momentos de necesidad. Eso es lo que nosotros podemos predecir en este momento, lo que nos puede suceder mañana. Es algo lógico que nos pueda pasar. Pero ¿qué quiere decir con todo esto? Quiere decir que cada ser humano está expuesto a una condición frustrante en el sentido que uno se exige o existen situaciones en la cual en nosotros hoy en día adoramos a Dios en un mundo en el cual es el resultado de una situación pecaminosa o de un mundo caído. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios nos invita a adorarle a Él incluso en el mundo que nos rodea. Y en este mundo que nos rodea hay muchas cosas que nos debieran amargar o situaciones que posiblemente puedan venir adversas a nuestras vidas, que nos pudieran quitar el gozo. Pero Dios, cuando nos hace la invitación de pacto, de pactar para Él, de poder adorar a Dios, dice, no importa dónde tú estés viviendo y en el círculo social que tú te rodees, aún así tú debes adorarme. De tal manera que sabemos que cosas que el día de mañana te van a pasar, buenas o malas, victorias o no victorias, de abundancia o de escasez, van a pasar. Pero ¿qué nos enseña eso? Que todos nosotros, de una u otra manera, el mundo lo que nos ofrece, y sabemos que un día mañana podemos ser, ¿cierto? Nos podemos decaer, todos de una manera nos decaemos.
Nos podemos decaer, nos desanimamos, nos angustiamos, hermanos, nos desmotivamos. Y cuando vienen todas esas situaciones sobre nuestra vida de desmotivación, de decaimiento, de desánimo, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos perder, hermano, o no podemos condicionar, diga conmigo, condicionar. No podemos condicionar nuestra gratitud y nuestra adoración a ese tipo de situaciones. En que yo no puedo condicionar mi gratitud a Dios en que hoy día, la verdad, me levanté con el pie izquierdo, no tengo deseo de adorar a Dios. En el pacto con Dios yo no puedo condicionar mi gratitud y mi adoración a Dios de esa manera. En que yo no puedo condicionar en cómo me va. Si me va bien, oiga, no, si me va bien, el día domingo voy a ser el primero, sentarme enfrente, incluso voy a levantar mi mano porque me fue bien. Pero ¿qué pasa si le va mal? Bueno, me voy a sentar atrás. No, me sigo igual sentando al frente y sigo levantando mi mano igual, porque si me fue mal, me debo ir entonces a la palabra, en que aquellos que aman a Dios todas las cosas rebunden para bien, pero también nos enseña en que tenemos que ser agradecidos en lo bueno y en lo malo, en la abundancia o en la escasez. Pero muchas veces condicionamos nuestra adoración y alabanza a lo que Dios nos da. Por eso no podemos condicionar en que diga, no, lo que pasa es que me voy a preocupar primero de solucionar mis problemas, mis dificultades, y después voy a venir y voy a darle esa adoración que Dios se merece. No se trata de eso. No se trata de que yo voy a condicionar a Dios, en decir, no, déjame, Señor, arreglar mis problemas primero porque no tengo ese espíritu de adoración. No, ¿y para qué te voy a ir a la iglesia a adorar si tengo un montón de problemas, dificultades? Déjame solucionar todo esto y después voy a ir a la iglesia y te voy a adorar con todo mi corazón, Señor. ¿Cómo cree usted que se siente el corazón de Dios? Pero como seres humanos somos así. Condicionamos a Dios y condicionamos nuestra adoración y nuestra alabanza. Y cuando hacemos un pacto con Dios, usted ni yo no podemos condicionar a Dios. No somos nadie para condicionarlo. Porque es nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios adorar a Dios, pase lo que pase. Necesitamos hacerlo. Diga conmigo, debo adorar a Dios, pase lo que pase. Entonces, cuando vemos estas situaciones de condicionación, de poder condicionar nuestra vida en la adoración, eso pasa porque esta es la manera, muchas veces, en que nosotros no somos agradecidos con Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ya voy a ir terminando. Es que es nuestra responsabilidad adorar a Dios. Y como último punto, nos va a enseñar ahora David esta misma condición. Y David en esta condición que nos enseña, en que David supo bendecir a Dios a pesar de todo. Diga conmigo, David supo bendecir a Dios a pesar de todo. Y cuando vemos el caso de David, en su propia vida nosotros vemos reflejado o podemos ver que está repletamente, hermano, impuesto a diferentes clases de situaciones, dificultades que sus vidas vivieron. Uno pudiese ver a David con los salmos cuando lo leen, que debe haber sido una persona wow, maravillosa y nunca tuvo problemas, pero tuvo muchos. Una de ellas fue en que tuvo que enfrentarse a la tenaz persecución de Saúl, en que nosotros vemos a David derribando a un gigante llamado Goliat, con 5 piedras traídas del arroyo, con un gigante que durante 40 días vino al pueblo y lo tenían depresionado, diciendo, denme a alguien para matarlo. Y sin embargo, David, un rubiecito, medio ahí, ¿cierto? Con los cachetitos medio coloraditos, inquieto, como cualquier adolescente, viene a enfrentarse a un Goliat. Y dentro de ese gozo de la victoria, se ve ahora en una derrota porque estaba, por los celos del rey Saúl, siendo perseguido para matarle. Encontramos a un David que tuvo que hacerle frente incluso a la soledad y al abandono, haciéndose el lunático en la misma ciudad de donde venía Goliat. Y la palabra así lo dice de una manera bien explícita y bien clara. La forma como se hacía el loco.
Le corría espuma por la boca y se hacía el tontito y estaba ahí. Pero ese no es el que derrotó a nuestro campeón, a Goliat. Ese mismo, afuera, ahí estaba tratando de hacerse el lunático para poder tomar la confianza por lo que le había pasado. Encontramos a un David incluso que convivió en esa, hermano, que cayó en esa profunda consecuencia del pecado del adulterio, que siendo rey, teniendo que ir a la guerra, ese día dijo: no, hoy día, muchachos, váyanse ustedes, generales, déjenme aquí porque el espíritu Samaná me agarró, y se quedó en su cuarto durmiendo. Pero fue para cometer el pecado que venía tejiendo poco a poco cada vez que veía esa silueta bañándose a lo lejos. Encontramos a un David en la consecuencia en que vivió, hermano, la copa amarga de ser traicionado por su propio hijo, Absalón, en que se paraba fuera del castillo, de la casa del rey, y cuando la gente venía a tomar audiencia con el rey, decía: no, él está muy ocupado, díganme, yo soy el hijo y díganme qué les puedo ayudar, alcanzando a tomar el reinado y su padre huyendo. Él vivió las consecuencias de todo ese tipo de situaciones, en que él podía haber dicho: en estas circunstancias de mi vida que yo he pasado, no debo ni tengo la oportunidad de adorar a Dios, porque he caído en lo más bajo, porque he vivido momentos difíciles. ¿Dónde estás tú, Dios, cuando derroté al gigante y ahora me están persiguiendo para matarme? Pero dentro de toda esa área de la vida, una de las cosas que podemos aprender de David, y va a salir de las pantallas, es que más el miedo a lo largo de las condenas que él vivía, escuche bien, que aún así David, en medio, hermano, de estas largas condenas de aflicciones que él estaba viviendo, David supo y se mantuvo firmemente en el compromiso de alabar y bendecir el nombre de Dios. Él nunca dejó de hacerlo. Él supo ver, hermano, que cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl no lo hizo porque respetó al hombre de Dios. Que cuando tuvo la oportunidad, hermano, que después que pecó y adulteró con la mujer que no le correspondía, supo doblegarse a Dios y construir un salmo maravilloso, hermano, de ese arrepentimiento que sintió en el corazón hacia Dios. Él supo de una u otra manera en todas sus aflicciones, aunque su hijo aún así lo había condenado, aún así su corazón lo seguía amando. ¿Por qué razón? Porque cuando está el gozo de Dios y la bendición de Dios sobre nuestra vida, pase lo que pase en nuestra vida, nada nos quita el gozo. Y cuando nada nos quita el gozo, somos capaces de perdonar a aquel que nos hace mal. Somos capaces de amar a aquel que nos quiere amar. Somos capaces de poder dar el paso de fe, aunque nadie más lo quiera dar. Porque cuando está el gozo de Dios, algo diferente empieza a suceder en nuestras vidas. Algo diferente. Pero cuán marcado está el contraste de nuestra cultura. Porque nuestra cultura está sujeta ¿a qué? Está sujeta a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y cuando digo que está sujeto a nuestras emociones y sentimientos, es que lo que decimos que si estamos bien, vamos a adorar a Dios. Pero si estamos mal, nos desganamos. No lo hacemos. Entonces David, a través de esto, ¿qué nos enseña? Nos enseña en otras palabras que tenemos que creer ciegamente en esa importancia de saber que muchas veces las cosas adversas de la vida lo que nos hacen es hacernos sentir bajo nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces tus emociones o mis emociones van a permitir que mi día sea un día en que si yo adoro o no a Dios. Y lo voy a decir de esta manera. Más de algunos de ustedes, o mi propia vida, no queríamos venir hoy. No queríamos venir hoy. Algunos venimos obligados o por una responsabilidad. Y muchas veces esas cosas van a suceder en nosotros. Pero cuando se trata de bendecir a Dios en todo tiempo, es cuando yo digo, Señor, y esto es lo que le gusta a Dios, en que cuando menos ganas tienes, es cuando Dios más fuerte se hace en nuestras vidas. Que cuando tú no tienes ganas de adorar a Dios ni levantar tus manos, es el mejor momento en que lo hagas. Porque dejas de ser tú, dejo de ser yo y empiezo a permitir de que Él se manifieste en mi vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el día de mañana, cuando tengas la oportunidad de adorar a Dios y no tienes deseo de hacerlo, lo único que tienes que hacer es decir, Señor, ganas no tengo. Tú sabes cómo he venido.
¿Y qué es lo que hace Dios? Dios, cierto, se conecta al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y les dice, mira, ese no tiene ganas. Y qué rico que no tenga ganas. Porque ahora le vamos a mostrar quiénes somos nosotros. Y le vamos a mostrar que nunca ha estado solo. Y le vamos a mostrar que sigue en el hueco de mi mano. Y le vamos a mostrar que le cuido como la niña de mis ojos. Y le voy a mostrar que yo hago que los enemigos retrocedan y que no le hagan daño. Le voy a mostrar que son más los que están con él que los que están con ellos. Le voy a demostrar ahora mi poder. Y cuando empezamos a hacer eso, Dios se empieza a manifestar de una manera en que tú no sabes de dónde viene la fuerza, pero algo empieza a suceder en tu vida. Ese desánimo se empieza a ir, las emociones malas se empiezan a retirar y algo te empieza a suceder que no sabes qué sientes, pero de repente, hermano, empiezas a llorar, no de tristeza, sino de gozo. Algo te empieza a pasar que empiezas a saltar, hermano, de una manera que no entiendes, pero lo haces como becerro en la manada. Algo empieza a suceder porque es el gozo de Dios en nuestra vida que se empieza a apoderar el Espíritu Santo y toma control de nosotros para mostrar su maravillosa misericordia en cada una de nuestras vidas. Por eso David le dice, para que eso suceda, lo primero que tienes que hacer, sujeta tu sentimiento y voluntad a Dios. Y lo segundo, tiene que practicar la disciplina de la vida espiritual, que aunque no sientas nada o no quieras hacer nada, y todas las cosas se quieran revelar en contra de lo que tú quieres sentir, es cuando más tienes que hacerlo. Cuando el desánimo se quiera revelar y tus emociones se quieran revelar, no, hoy día no voy a ir a la iglesia y ahí estás peleando contigo mismo, es cuando más te tienes que revelar y dices, no, yo voy a ir y voy a dejar que Dios haga mi día, en que Dios bendiga mis pasos, en que Dios bendiga mi hogar, en que Dios bendiga mi salud, en que Dios bendiga mis medios, mis sueños, mis metas, en que Él lo haga. No soy yo, es Él el que actúa dentro de mi vida. Es Él el que lo hace. Por eso, cada día el salmista decía, te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Porque si Dios te da una Coca-Cola pequeña, una Coca-Cola mediana o una grande, no quiere decir que tú representas menos que la otra persona. Quiere decir que ese regalo pequeño que Dios te da es representativo en su corazón de la misma manera como ese regalo grande que le dio a la otra persona. No cambia los sentimientos de Dios. Dios no son sentimientos diferentes para uno o para otro. Es el mismo. Somos nosotros los que tenemos que saber recibir de parte de Dios ese regalo. Es decir, en esa bendición, Señor, cada día te voy a bendecir. Ponte en pie, por favor, iglesia. Y este es un momento en que quiero darle a cada uno de ustedes. Ustedes tendrán la oportunidad de sentarse alrededor de una mesa, compartir con seres queridos, compartir con sus familias, o salir fuera de la ciudad para compartir con ellos en un momento de gratitud que el mundo puede representar como acción de gracias. Pero mi gratitud para Dios no es una fecha en un calendario. Mi gratitud para Dios son 24/7, cada día de la semana, en la que le digo, Señor, cada vez que me levanto digo, Señor, te doy mil gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Por eso quiero hacer una invitación a la iglesia, y es la invitación del altar. En que todos aquellos corazones que están agradecidos para con Dios puedan pasar al frente y decir, Señor, con su mano levantada, decir, Señor, quiero agradecerte por mi familia, quiero agradecerte por mis hijos, por el trabajo, por mis metas, por mis sueños, por lo que hoy no veo, Señor, pero sé que mañana estarás presente en esa bendición. Pasa al frente y tengamos un momento de agradecimiento a Dios. Que podamos darle gracias a Dios